En nuestro programa de hoy nos encontramos con Rosa Ruiz Aragoneses. Rosa es religiosa claretiana y teóloga. Con ella vamos a abordar un asunto pues muy interesante, muy necesario para la vida de la fe, para la vida de los cristianos, y es el término salvación que tantas veces usamos. Y Rosa nos va a dar una explicación en torno a este término de salvación, relacionándola con la salud y también con el crecimiento espiritual. Con Rosa vamos a descubrir también la figura de la hemorroísa, reconociendo nuestras propias hemorragias. Y Rosa es especialista en la figura de San Ireneo de Lyon, uno de los primeros padres de la Iglesia. Ella es especialista en este Santo Padre. Así que en unos segundos contactamos con Madrid para tener esta conversación con Rosa Ruiz Aragoneses. Pues ya tenemos aquí con nosotros en nuestro programa en Cruzando Fronteras a Rosa Ruiz, a la que le damos una bienvenida muy especial, muy grande a nuestro programa. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Tú ahora mismo estás en Madrid, ¿verdad? Sí, vivo en Vicálvaro, Bueno, en Rosa, Madrid. y una primera pregunta, aunque ya te hemos presentado al principio, pero me gustaría que tú misma hicieras este ejercicio de tu propia presentación. ¿Quién es Rosa Ruiz? Pues es simple, pero al mismo tiempo es complicado cuando te dicen estas cosas, ¿no? Pues Rosa Ruiz, soy misionera claretiana, soy una mujer, nací en Segovia, que la tierra de uno es muy importante. Eh, Crecí en una familia numerosa, creo que también marca, somos 5 hermanos. Y en este momento vivo aquí en Madrid, pues intentando compartir la vida con la gente que Dios me ha puesto, ¿no? Ujú. Eh, Estás hablando ahora de esa familia numerosa. Ahora nuestros amigos están viendo uno de tus últimos tweets en el que aparece alguien muy significativo de tu familia. Oh, Dios, madre mía. ¿Podrías contarnos esta foto, Rosa? Pues, pues sí, mira, me emociona un poco, ¿eh? Eh, Es mi abuela Rosa, yo me llamo, en realidad me llamo María Rosa, porque mi otra abuela se llamaba María y esta se llama Rosa, que es la que me queda viva, ¿no? Mi abuela Rosa lleva como más de 15 años en un proceso de demencia, entonces, bueno, pues como cada demencia es de una manera, ¿no? Ella nos conoce, aunque no siempre, ahora sí, dentro de 5 minutos no. Eh, Y hace un año yo tuve un accidente, un traumatismo cráneoencefálico que gracias a Dios me voy recuperando, pero ciertamente te hace ver la vida de otra manera porque, bueno, tuve que volver a recordar cosas, volver a escribir y a leer eh, poco a poco. Eh, bueno, fue un proceso de recuperación en el que curiosamente, aparte de los médicos, aparte de la familia, de las hermanas, de todo, ¿no? Mi abuela, sin ella saberlo, para mí ha sido un punto de sanación y de recuperación clarísimo, porque, ¿sabes? Cuando alguien que ya no controla los filtros mentales, que no te trata en función de algo que quiere o de un interés que va a lograr, eh, porque no puede, porque su cabeza es lo que le sale en ese momento, ¿no? A veces más o menos cuerdo. Eh, Aunque siempre parezca que está realmente ahí, ¿no? Pero pues cuando alguien así eh, te mira y siempre que te ve te dice, pero hija, pero qué guapa estás, o qué buena persona eres, pues yo me hacía pensar, ¿no? Porque fueron meses de no caminar, o sea, algunos meses en que no podía caminar fuera de casa, me afectó más al equilibrio, bueno, entonces bueno, que alguien te mire con ese cariño y te mira de tal manera que tú sientes que está viendo algo bueno en ti, ¿no? Entonces creo que para mí es en este momento, es una señal clara de, bueno, de la presencia de Dios, de esa mirada que no juzga, de esa mirada que ve lo mejor de ti cuando nosotros no siempre lo vemos, ¿no? O al menos yo. Entonces creo que eso es una experiencia de salvación, ciertamente, ¿no? De sanación y de salvación. Y, y la foto ha sido casualidad porque tengo esa mirada metida dentro
Y hace poquito le dije a un hermano mío, quiero que me hagas una foto con la abuela para que no se me olvide cómo me siento mirada por ella. Qué bonito, pues muchas gracias por compartirlo, Rosa. A Eh, vosotros no. Rosa, eres religiosa claretiana y Sí, religiosa de una congregación fundada por San Antonio María Claret y también por la madre Antonia París. así Háblanos es. un poco de los fundadores y de tu propia congregación. Bueno, no somos una congregación muy numerosa. Las misioneras claretianas nacemos en Cuba, curiosamente, primera congregación femenina nacida en Cuba, porque allí estaba Claret de arzobispo cuando nacemos. Los dos fundadores son catalanes, el de Vic, María Antonia nació en Tarragona, en Balmol, en un pueblecito, vamos a decir el pueblo, que hay gente muy buena allá en Balmol, que nos quieren mucho. Cuando ellos dos se encuentran, Claret, por supuesto, tenía mil cosas. Ella era una monja de la Compañía de María, que hace un proceso interior de ver, bueno, cómo encajar y queriendo mucho a las monjas, tiene que hacer ese proceso de intentar ser fiel a lo que cree que Dios le pide en ese momento y es fundar algo nuevo, ¿no? Iniciar, ella no dice fundar, claro, vivir una orden nueva. Bueno, nueva en la doctrina, no en la práctica, perdón, nueva en la práctica, no en la doctrina, insiste ella, ¿no? Bueno, conoce a Claret porque era ya muy conocido por Cataluña y, por supuesto, en un primer momento Claret le dice que le parece muy bien y que así con todo cariño estaba harto de monjas y de gente que se le acercara, entre otras cosas porque mi querido padre Claret, bueno, pues entre las cosas que tenía buenas no estaba el modo de tratar a las mujeres, en el que se relacionaba con las mujeres, ¿no? Porque es un hombre de su tiempo, porque era un eclesiástico, por su propia historia personal. Aún así, cuando él va a Cuba, se acuerda de aquella monja que en Tarragona le había dicho, le había hablado de evangelizar, de hombres y mujeres que llevaran el evangelio, y viendo la situación en Cuba dice, oye, pues voy a, ¿cómo hago, no? Entre medias, María Antonia, él escribe una carta, cuando ya ve con sus confesores y demás que definitivamente realmente es de Dios, parece que tiene que salir, aunque no sabe dónde. La acoge a ella y a otra monja florentina, las dos que inician, les acoge un canónigo de la Catedral de Tarragona en su piso familiar, mientras tanto, ¿no? Con el escándalo, imaginaos el escándalo, en el siglo XIX, dos monjas viviendo con el canónigo de la catedral y saliendo del convento de la Compañía de María, ¿no? Entonces, bueno, esa carta que escriben al padre Claret para decirles, entre medias se cruzan y realmente se produce ese encuentro y las dice que vayan para allá. Ya se habían unido 3 o 4 hermanas más, 4 jóvenes en aquel momento, y van para Cuba. Entonces, bueno, las misioneras claretianas nacemos de una manera así como, en algunos de los que lo estudian dicen, ¿no? Sin querer, y ella misma lo dice en sus escritos, sin querer el padre Claret saber de nada, acabó sabiendo de todo en nosotras, ¿no? Y allí empieza la congregación. El padre Claret, como arzobispo, acoge los votos de María Antonia París como una nueva orden con las demás hermanas, ¿no? El proceso, bueno, pues después largo como en todas las congregaciones, pero lo principal nuestro es eso, una mujer que escribe puntos para la reforma de la Iglesia, que los envían al Papa, y cuando Claret va a Roma, al Vaticano I, bueno, todo un montón de cosas, como les pasa a todos los fundadores o a todos los hombres y mujeres con una experiencia fuerte de Dios y con una visión clara de la realidad de su momento que no encaja, ¿no? Aunque cosas de las que ella pedía las vivimos ahora, después del Vaticano II, o deberíamos vivirlas, pero en aquel momento no encajó, ¿no? Las misioneras claretianas nacemos de esa visión conjunta, de un sentido de iglesia, de hacer con otros, que decía mucho el padre Claret, ¿no? Hacer con otros, insistía. Lo que ahora llamamos misión compartida, lo que ahora podemos llamar sinodalidad, no sé, pueden ser muchas palabras, ¿no? Pero creo que eso está en nuestro ADN, ¿no? Y la reforma de la iglesia. Ella sentía que, y el padre Claret asume también sus escritos de la reforma de la iglesia, pero era un eclesiástico y tenía mucho mundo, ella no. Entonces, en vez de decir puntos para la reforma de la iglesia, dice plan para restaurar la hermosura de la iglesia, que era mucho más encajable en el Vaticano y entre los eclesiásticos para que no te lo echaran atrás, ¿no? Bueno, son detalles de creo que son dos
personas, dos estilos unidos por un mismo carisma, digamos, por un mismo soplo del espíritu, pero ciertamente con dos caracteres muy distintos. Y quizá también hacemos de esa mezcla nosotras, ojalá, ojalá. Pues no sé si sabes que Cristina Hinojés está teniendo todos los meses un espacio en Últimas Preguntas sobre mujeres escondidas en la historia. Y Cristina Sí, sigue mucho nuestro programa, así que quizá María Antonia París podría ser uh-huh. esos personajes tan interesantes y al mismo tiempo tan de una vigente, radiante actualidad. Así que se lo lanzamos a Cristina para Genial. sorprendernos. Lo que toca a Cristina además lo hace entendible, lo hace querible y lo hace interesante, así que sería genial. Rosa, tú además eres teóloga y eres profesora. Háblanos un poquito de cuál es tu especialidad. Bueno, ciertamente cuando oyes decir soy teóloga me parece que es una palabra demasiado grande para mí, ¿no? No sé cómo, pero bueno, sí, me dedico en parte a la teología, soy psicóloga y teóloga y en ese mundo creo que psicóloga antes de entrar a la congregación, entonces creo que me marca un poco el ámbito de todo lo que unifica, digamos, lo humano, lo antropológico y lo teológico. Creo que es el ámbito en el que me siento más llamada, ¿no? Actualmente doy clases en el Instituto de Vida Religiosa, los Claretianos, aquí en Madrid, y otros talleres o formaciones. Normalmente los temas que suelo tocar más es la cristología, la escatología, otra gran olvidada que creo que es un temazo que tendríamos que acercarnos más a él, y temas de antropología, ¿no? Virtudes, y también las clases de vida religiosa, los votos, la teología de los votos y carisma y fundador en este momento. Uh-huh. Rosa, en este momento del programa queremos también darte una pequeña sorpresa a través de una persona que te aprecia mucho y que comparte camino contigo. Entonces Uh-huh. vamos a dejarnos sorprender un poco, ¿vale? Genial. Hola Fernando, es un gusto seguir tu programa, un gustazo pues aprender de ti, caminar contigo y además pues disfrutar de estas entrevistas a personas tan diferentes, personas que a lo mejor conocemos pues más por lo que hacen, ¿no? Y tener esta oportunidad de conocerlas en profundidad. Por eso pues muchísimas gracias, ¿no? Y en este programa pues hola Rosa, ¿no? Qué alegría saludarte, qué alegría sentirte bien, ¿no? Qué bueno pues seguir aprendiendo de ti, ¿no? La vida religiosa necesita personas como tú, Rosa, personas que se implican, que se complican la vida, personas que alientan el camino, que lo empujan, ¿no? Personas que provocan nuevos procesos renovadores, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho de tantos problemas que tenemos en la iglesia, en nuestras congregaciones, pero al final pues no serviría de mucho, ¿no? A mí me gustaría que hablaras de dos cosas, ¿no? Por una parte, este programa que se llama Cruzando Fronteras. Bueno, pues ¿qué fronteras necesitamos cruzar en la vida religiosa en este momento de la historia? Y por otra parte, algo que va unido, ¿no? Cruzamos esas fronteras y ¿cómo ves tú la vida religiosa dentro de 10 años, ¿no? Bueno, pues encantada de hacer el camino contigo y un abrazo muy grande a los dos desde Iglesia. Muy bien. Gracias, Silvia. Qué bien. Qué sorpresa, ¿eh? De verdad que no me lo esperaba para nada y qué alegría escuchar a Silvia y ver cómo vamos las dos caminando, ¿no? Como todo el mundo, pero ver cómo vamos haciendo camino y cambiando es bonito también. Sí. Bueno, Pues de las preguntas que me hace Silvia, mira, cuando el tema de las fronteras realmente, como ella dice, ¿no? Cuando escucho en este momento qué fronteras cruzar de la vida religiosa, un poco, mira, lo primero que me viene en la mente es que creo que la primera frontera que tenemos que cruzar como vida religiosa es la de nosotros mismos, la verdad, porque una iglesia en salida, una vida religiosa en salida, claro que sí, ¿no? Pero también en algún momento leí al Papa, ¿no? Quizá hay un éxodo primero, una salida primera que necesitamos hacer hacia adentro. Y creo quizá que es muy arriesgado hablar así en general de cualquier cosa y de la vida religiosa, de la vida consagrada, ¿no? Pero creo que necesitamos cruzar la frontera de nosotros mismos lo primero.
quiero decir, mirarnos a nosotros mismos, entrar en nosotros mismos y quitar la frontera que nos separa de todo lo demás, de todo lo que no somos nosotros mismos, ¿no? Con la mejor voluntad y con mucha pasión y con mucha entrega, porque creo que nadie puede negar que la vida religiosa históricamente es una historia de entrega y de pasión, pero también creo que en el mismo don de la vida religiosa llevamos nuestro pecado y quizá pecado entre comillas, permitidme que lo diga así, nuestra mayor tentación, si queréis, que es nosotros mismos, nuestra propia pasión, nuestro autorreferencialismo, como también dice Francisco. Algunas fronteras concretas que se me ocurren, pues por ejemplo el tema de la ideología. Creo que necesitamos cruzar las fronteras de optar por la realidad, por el realismo, el principio realidad, que decían algunos, ¿no? Y no de la ideología, porque la ideología nos deforma lo que vemos, lo que vivimos, o las fronteras de la vida, de sentirnos vivos, de sentirnos más vivos, y la vida se hace de cosas muy pequeñas casi siempre, ¿no? Y muy pocas veces van unidas a cumplir normas. No es una llamada a hacer lo que nos dé la gana, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Pero quizás sí es cruzar una frontera de acercarnos a la vida real, a la nuestra, y a lo que hace estar vivos a los demás, a los que tenemos cerca, ¿no? Incluso también, dicho con todo cuidado, una opción por cruzar de la institución, casi de una orilla a otra, no sé si es una frontera, pero de lo institucional a lo carismático. Es un juego que no me gusta hacer, no me gusta hacer esa distinción que creo que es un poco falsa, ¿no? Un poco, puede ser demagógica incluso, pero en este sentido de decir, hay momentos en la vida en que, y creo que para la vida religiosa este puede ser uno, en que hay que elegir entre la vida real y los documentos que hacemos. Hay que elegir entre el carisma que nos impulsa, que hace que estemos aquí, que existamos, que puedan venir otros detrás, que quieran sentirse llamados, que se sientan llamados y acepten esa vocación. Hay que elegir entre ese empuje de vida y lo que mantiene una institución necesario, pero que no puede estar en primer término, ¿no? Y quizá ahora hay una cierta desproporción. Me gusta mucho una imagen de una amiga, Esther Lucía Watt, psicóloga y muy buena gente, que dice que a veces, desde la clave evangélica, ¿no?, gastamos muchas fuerzas en regar plantas que ya están muertas. Y eso no es mantener un año más la viña, como dice el Evangelio, ¿no? Yo la voy a acabar y la voy a cuidar. Pero bueno, no gastar vida en lo que está muerto, sino en lo que están haciendo, que hay brotes naciendo. Echemos ahí la vida, ¿no? Dentro de nosotros mismos para poder estar en medio de la gente. Si no, creo que cruzar fronteras, por el hecho de cruzarlas, de decir, nosotros vamos a cruzar la frontera porque somos la vida religiosa y llevamos aquí el estandarte del Evangelio, no sé si nos funciona, no sé si nos hace felices a nosotros, en primer lugar. Y bueno, cuando hablamos, fíjate que esta pregunta de lo de cómo imaginas la vida religiosa dentro de 10 años, creo que me la han hecho hace 25, hace 20, hace 15, hace 10, hace 5 y hoy. Es una pregunta recurrente, ¿no? ¿Y cómo sueñas, cómo imaginas la vida religiosa dentro de 10 años? Cuando me la hacían hace 25 de postulante, o luego de novicia, o luego de juniora, luego de perpetua, se me ocurrían más cosas, la verdad. Pero creo que cada vez se me ocurren menos cosas que decir cuando me hacen esta pregunta. No sé si es bueno o malo, pero siento que nos falta vivir en el presente, ¿no?, y tomar decisiones hoy. La vida religiosa dentro de 10 años no sé cómo va a ser, no tengo ni idea. Solo espero que sea. Pero de verdad que no sé cómo va a ser. Solo espero que sea, y creo que como vivimos ahora no vamos a aguantar mucho tiempo, porque no somos felices. No somos todos los felices que Dios nos llama a ser, que es ser santos en el fondo, ¿no? Esa es la felicidad, la bienaventuranza. Y en medio de la gente es difícil cuando
cuando no estás encajado en tu propio lugar, no estás feliz en tu propio lugar, es un poco difícil empujar a otros también a vivir, ¿no? Entonces, quizá, no sé cómo va a ser, pero lo que deseo de todo corazón es que sea vida, que sea, no sé si religiosa, pero sí evangélica. Quizá la palabra se puede cambiar en algún momento, ahora que hablamos más de vida consagrada. Pero bueno, sobre todo, o tomamos las decisiones hoy que vemos necesario tomar, o esperar a un plan, a una programación, a un plan estratégico de estos que hacemos a 3, 5, 6 años nosotros, creo que ya no funciona. Rosa, tú también colaboras con la revista Vida Nueva, además de toda esta docencia, de todas las cosas que haces en tu congregación, y tienes normalmente unos artículos muy interesantes que yo invito también a nuestros amigos a que se acerquen a ellos, ¿verdad? Y ahora mismo has apuntado una serie de temas de vida consagrada, de vida religiosa, que seguramente en otro programa pues tendremos que seguir abordando, porque otra de tus características es que hablas con mucha claridad, ¿no? Y pones los temas sobre el tapete, además con una simbología que yo creo que mezcla muy bien la realidad con la Biblia y eso nos ayuda mucho. Entonces, a mí ha habido algo que me ha llamado mucho la atención por el eco que suscitó en las redes sociales, que fue tu ponencia inaugural de este curso en el Instituto Teológico de Vida Religiosa, ahí en Madrid. Sí. Y yo por las reacciones que hubo, me fui a buscarlo por internet y no lo encontré, pero sí tú me lo has podido facilitar y he disfrutado mucho con la lectura de tu ponencia, realmente la he disfrutado. Gracias. Y me gustaría que pudiéramos seguir un poco nuestra conversación en torno a la salud que nace de la herida. Y me ha alegrado mucho escucharte al principio hablando de tu abuela, porque de alguna manera tú eres una teóloga con los pies en la tierra que está viviendo lo que escribes, lo que transmites, ¿no? Y eso me da muchísima alegría al conocer un poquito más tu historia, ¿verdad? Entonces tú en esa ponencia decías que la salud y la salvación, hacías como una invitación a por qué no recuperar la salvación como salud y una salud integral, una salud orgánica. Sí, me parece que, bueno, todo lo que has dicho, o sea, porque eres así de generoso y te lo agradezco, pero ojalá, ya me gustaría a mí, ¿no? Poder hacer todo eso, pero bueno, intentarlo, intentar que la teología nazca de la vida, sí. Creo que si no, a mí al menos me ayuda más cuando eso se intuye, ¿no? O cuando lees a gente o escuchas que no son conceptos solos, sino que la teología nace para eso, para vivir la fe, ¿no? Entonces, desde ahí, pues bueno, me surgió, es verdad que quizá no lo hice, no fue un ejercicio consciente, pero posiblemente, ahora que te escucho decirlo, posiblemente la realidad que cada uno vive nos hace elegir los temas y nos hace digerirlos, orarlos y hacerlos carne de una manera, ¿no? Y ciertamente me parece que es que el tema de la salvación es un temazo que tenemos, pasa como con la escatología, ¿no? Hay temas que como nos suenan a otra época, creo que tenemos un poquito arrinconados y es una pena, ¿no? Las virtudes, la escatología, la salvación también. Y en este momento hablar de salvación, o sea, cuando dentro de nada vamos a empezar cuando comencemos el Adviento, el Adviento nos pasamos el Adviento repitiendo que esperamos un Salvador. Ven ya, esperamos, te esperamos, ven ya. Yo a veces pienso, si ahora nos preguntaran, pero ¿qué esperas realmente? ¿De qué te tiene que salvar? Y no sabes qué decir. Me tiene que salvar a mí. Hoy cada uno de verdad necesitamos un Salvador. Entonces, como de entrada me fío de la gente, creo que de entrada somos buena gente todos, pues sí, lo esperamos, aunque no sepamos ponerle palabras, ¿no? Y me parece que recuperar la salvación como sanación es una sanación global, ¿no? La gente que haya tenido algún tipo de accidente o de cualquier otra cosa o de una enfermedad,
seguro que identifica con mucha facilidad que la salud o es integral o no es. No sé, hace poco también en un retiro, ¿no? Decía un grupo de jóvenes, si tenéis sueño, con sueño no se puede rezar, con hambre no se puede rezar, no, se puede, pero no vas a rezar bien. Con sueño, si te quedas dormida, será una santa siesta, pero no estás con la persona que quieres estar, que en ese caso es Dios, ¿no? Bueno, pues algo así en otra escala, es decir, cuando nos duele una pierna, cuando tenemos algo que sangra en nosotros, cuando tenemos algo que no funciona, cuando hay un sentimiento de ansiedad, una depresión, en la situación que vivimos ahora socialmente, que también siento que nos vamos contagiando de una negatividad y de una desesperanza con la pandemia, con ver que no hay soluciones claras, que no nos sentimos como en buenas manos siempre, ¿no? Bueno, pues todo eso, claro que nos afecta. ¿Cómo separar eso de esperar un Salvador y de que realmente experimentemos a Dios como alguien que me salva, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que además tiene raíces bíblicas y raíces en la cultura mediterránea, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, ya los que más saben de esto, pero ya Galeno, que nada, desde claves que nada tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Cuando hablaban de la enfermedad, él decía algo así como que, bueno, que la enfermedad es como un estado de desequilibrio, que es un estado contra la naturaleza de falta de armonía. Entonces, la salud, decía Galeno, es armonía, es un equilibrio, es que el cuerpo, la persona entera, logre un cierto equilibrio, proporción, o Aristóteles, ¿no? Cuando comparaba a la persona con un hogar o con la Acrópolis, donde se trataba de que cada cual estuviera en su lugar, cumpliera su función de alguna manera y que hubiera una buena relación, o sea, que hubiera relación armónica entre todos los que componen ese hogar. Algo así es una imagen que me parece que es bastante clara para entender que nosotros mismos somos una unidad que no siempre atendemos como unidad, en el mejor de los casos por partes, y claro, la salvación o es de toda la persona o no es, no puede ser salvación, ¿no? Y quizá por ahí, además de encajar con claves más actuales de la psicología actual, de los coaching, de todas estas cosas que ahora están ayudándonos, ojalá ayudándonos, vamos a dejarlo ahí, ese es otro tema. Rosa, hay otra afirmación que hacías en tu ponencia que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la siguiente. Somos creados a imagen y semejanza de Dios para llegar un día libre y amorosamente perfeccionados, no perfectos, hasta el mismo Dios. Y me llama mucho la atención el paréntesis que pones, perfeccionados, no perfectos. Pues en la ponencia, en la lección inaugural del instituto, para hablar de esta salud que nace de la herida como global, me apoyé, digamos, en la hemorroísa, en el texto bíblico de la hemorroísa, y en la teología de San Ireneo, un padre del siglo II, que para mí expresa de una manera muy clara esto, ¿no? Y el tema de la perfección no está solo, creo que con mucha frecuencia cargamos a la Iglesia y a la teología de cosas que tienen parte, pero no es solo toda la culpa de la Iglesia, ¿no? Está en el sentido humano buscar la perfección, sentirnos siempre el pueblo elegido o la persona elegida por encima de los demás y creer que por ser más perfectos vamos a ser mejores, ¿no? Por eso me gusta mucho que alguien del siglo II, un padre de la Iglesia, un obispo, tuviera tan claro en su teología que no se trata de ser perfectos, entre otras cosas porque eso es imposible. Principio de realidad otra vez. No se trata de ser perfectos. Y cuando en la Biblia aparece, en el Evangelio, la perfección, el telos, Dios es perfecto, con esa raíz griega telos, no solo significa perfección de una especie de redondeamiento del yo, ¿no? Que es lo que creo que a veces de un redondeamiento moral, de que somos buenos,
porque no hacemos nada mal. No, no, no. Significa acabados, telos, el final, ¿no? Estamos finalizados. Estamos llamados a llegar al final, a completarnos. Y esa idea sí que me parece preciosa, ¿no? Un Dios que nos crea con todas las capacidades y con toda la confianza puesta en nosotros, hasta el punto de que nos deja libres para que lleguemos al final para el que hemos sido creados, que es ser como Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza suya, ¿no? Entonces, ir creciendo, ir perfeccionándonos, es ir siendo cada vez más nosotros mismos. Ni siquiera es parecernos a un molde o parecernos a un referente, es ¿quieres ser imagen y semejanza de Dios? ¿Quieres crecer en eso? Bueno, la buena noticia es que se puede, porque hemos sido creados para eso. La mala es que no es inmediato, que esto va poco a poco, porque no somos Dios. Y se nos olvida muchas veces. Nosotros no somos Dios. Somos creados por Dios, ¿no? Entonces tenemos todas las capacidades dentro para que cada vez seamos más nosotros mismos, más humanos. Y así seremos más parecidos a Él. Me parece una súper buena noticia. Hacía referencia a la hemorroísa, a esta mujer que tiene una hemorragia vital y ella no tira la toalla, sino que se acerca a Jesús. Sí, es un texto breve que hemos leído y escuchado muchas veces y que me parecía que también nos puede dar esa visión de salud y de deseo de estar sanos, deseo de un Salvador, ¿no? La hemorroísa es una mujer que sabe que tiene una hemorragia, que lo reconoce y que de hecho pone medios, porque lo primero que nos va diciendo el texto es que lleva años buscando de médico en médico y probando tratamientos y no sana, ¿no? Con lo cual es una persona, en principio no parece que sea de una baja clase social, porque tiene recursos para ir buscando médicos. Es una mujer que tiene una cierta autonomía, no aparece con ningún varón que la respalde en esta cultura mediterránea del primer siglo. Y además es una mujer que identifica dónde está la fuente de donde le puede venir la salvación, ¿no? Ya había probado de todo. Y ella entra dentro de sí, cruza la frontera de entrar dentro de sí, que a veces es más difícil que salir, y se da cuenta de que ese mal suyo no solamente la está debilitando, la va a llevar a la muerte, sino que además la impide dar vida, que es algo que olvidamos con frecuencia cuando leemos este texto, pero en las culturas del siglo I y en la cultura antigua mediterránea, una mujer era, dicho así en algunos documentos, ¿no? Una mujer es un vientre para ser fecundado, antropológicamente. Ahora nos suena terrible, pero tampoco hace tanto, y según en qué culturas, que de fondo eso sigue estando como algo cultural nuestro, ¿no? Entonces, una mujer que en ese contexto cultural se vive así, no poder engendrar, no poder ser fecundada por el mal que tenía, no solamente la pone en una situación de enfermedad física, psicológica, porque es impura también religiosamente, no puede tocar ni ser tocada. Es que además la cultura le está diciendo, sus propias convicciones le están diciendo, tú no vales nada, no eres nadie, porque has nacido mujer y no puedes cumplir lo que una mujer está llamada a ser. Entonces, claro, es terrible porque sentirse tan anulada, sentirse tan enferma, puede ser muy paralizante. Que esta mujer diga, sé que no puedo tocar a nadie ni que nadie me toque. Sé que Jesús, el rabino que tiene tanta fama, está rodeado de gente, varones, seguramente en su mayoría, porque las mujeres solas no podían tocarle públicamente. Ella cruza esa multitud por debajo y dice, aunque le tocara solo la orla del manto, ya me valdría. ¿Cómo tocaría esta mujer esa orla? ¿Cómo se acercaría a él? ¿Cómo se establecería el contacto para que en ese momento, dice el Evangelio, ella notara cómo su herida sanaba, dejaba de sangrar, ¿no? Y Jesús nota también que ese contacto ha sacado de él una fuerza, ¿no? Ha sacado de él vida. O sea, ha habido un intercambio de vida tal
que me parece precioso. Fíjate que en este momento de confinamientos y de pandemia, curiosamente, igual es más significativo que nunca. Creo que necesitamos tocar y ser tocados con esa profundidad. Eso pasa por la piel, porque somos seres humanos, no espirituales en el aire, pero cuando las medidas sanitarias nos lo impiden, creo que tenemos el reto de buscar medios reales para establecer contactos profundos porque los necesitamos, ¿no? Cuando hablamos de medidas sanitarias o vemos en las noticias, los políticos, yo echo en falta que escucho poco hablar de las consecuencias de esta pandemia a nivel afectivo, psicológico, relacional. Yo creo que casi todos nos vamos preparando ya para saber que no vamos a pasar la Navidad con nuestra familia, muchos de nosotros, ¿no? O con nuestros amigos. Entonces, eso tiene un coste emocional y de salud. Y no sé si lo estamos atendiendo, pues esperar un Salvador y creer que Dios nos salva es atendernos en ese conjunto. Entonces, ¿qué contactos? Porque tirar la toalla también es decir, no queda más remedio. Tirar la toalla es decir, no puedo hacer nada más en mi vida. Cada uno sabe qué hemorragias, entre comillas, son las suyas, ¿no? Por dónde estoy perdiendo vida y por dónde estoy imposibilitando que se cumpla mi vocación, el sentido de mi vida, ¿no? Que en este contexto era ser madre, ser fecundada. Me parece que es una situación en la que de alguna manera podemos vivir todos personal o eclesialmente y no tirar la toalla. Esta mujer me parece que es una gran compañera de camino para situaciones de enfermedad de cualquier tipo, ¿no? Volviendo con otro de los temas de la ponencia, tú indicabas que a veces, bueno, tenemos la experiencia, ¿no?, de las heridas, de quebrarse, de que necesitamos que Dios nos siga restaurando de alguna manera, ¿no? Esto creo que también tiene una actualidad muy fuerte. Sí, es una imagen que en mí proviene también de la lectura de la teología de San Ireneo, pero él tiene una imagen que es bastante conocida, eh, así en ámbitos teológicos, y es muy plástica. Entonces, Ireneo dice, cuando Dios Padre nos crea con sus dos manos, porque a Dios no le asusta el barro, ¿no? A Dios no le asusta el lodo del que estamos hechos. Estamos en un contexto en el siglo II en que lo mejor era lo gnóstico, lo espiritual, lo que no tenía nada que ver con la materia. Entonces, Dios no puede ser un artesano, es una herejía, es una blasfemia. Y San Ireneo, en ese contexto, es en el que escribe estas cosas, ¿no? Y dice, mira, el Padre es un artesano que trabaja con sus manos y nos moldea con sus manos para hacernos a imagen y semejanza suya. Y sus manos son el Hijo y el Espíritu Santo. Es cuando el Padre nos está moldeando a cada uno en ese barro, con ese soplo de vida, el Hijo y el Espíritu dejan las huellas en nosotros, porque nos modela. Es una imagen, a mí me parece que es una imagen preciosa, ¿no? Porque implica ese modelar, ese llevar la imagen y semejanza pegada en la piel. No es una cuestión del alma, no. Ya lo somos, ¿no? En este conjunto que somos como personas. Dicen, bueno, claro, sí, pero hay pecado, le decían. ¿Qué pasa con el pecado? Que eso es muy bonito, decir que Dios nos moldea, pero el pecado nos rompe, el pecado nos aleja de Dios. Ireneo decía, bueno, no soy un ingenuo, por supuesto que está el pecado, ¿no? Pero la mano de Dios que nos ha creado nos sostiene. Entonces él dice, Adán y Eva nunca llegaron a salir de la mano de Dios, con esa imagen, ¿no? Cuando les expulsan del paraíso, él dice, sí, son expulsados del paraíso, pero nunca salieron de la mano de Dios. Me parece que visualizarnos viviendo en la palma de la mano de Dios es muy bonito porque es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos ha modelado. Entonces es un Dios que no crea una especie de reloj perfecto, otra vez la perfección que nos mata, y dice, ahora vais a funcionar. Y yo os voy a vigilar. Entonces voy a estar esperando a ver dónde metéis la pata
y donde quebráis, porque yo sé que antes o después lo vais a hacer, y yo, que soy Dios, lo voy a arreglar. Y ya vas a ir con la etiqueta de pecador arreglado. Ireneo no dice eso, ¿no? Ireneo dice, no, no, no. Somos barro continuamente moldeado por Dios, una creación continua, digamos, ¿no? Porque Dios no nos ha abandonado cuando nos ha puesto en la vida, seguimos en su mano. Por eso sentirse, pues que a veces el torno se tuerce, que no acertamos, que nos quebramos, sentir que lo único que se nos pide es mantenernos en esas manos, seguir siendo moldeables, dúctiles a esa mano que nos modela y que nos cuida. Me parece que es una garantía también de salud. Cuando nos sentimos queridos y cuidados, los seres humanos lo necesitamos para vivir y no volvernos locos, ¿no? Entonces, son esas manos las que no nos dejan nunca. No sé si nos lo creemos del todo, pero yo creo que sería bonito sentirlo, ¿no? Porque la vida nos trae muchos reveses, evidentemente, de todo tipo cada uno. Y muchas veces estamos tan despistados que sentir que, por mal que lo haya hecho, mira que puedo haber hecho yo cosas mal, muy malas, pero por mal que lo haya hecho, nunca he llegado a salir de la palma de la mano de Dios. Pues la verdad que es una imagen muy, muy sugerente y es un regalo que también nos hace Rosa, así que muchas gracias por ello. Y tenemos que ir terminando el programa y has hablado varias veces, has mencionado la escatología y nos aproximamos al Adviento, que es un tiempo también en el que se hace mucha referencia a la venida definitiva del Señor. Un pequeño apunte sobre Adviento y escatología. Pues creo que una primera puerta de salida, ¿no? Sería justamente esto, reconocernos como una unidad que es mucho mayor que la suma de las partes, que estamos llamados a atendernos y a crecer la persona completa con todo lo que somos, en todas las dimensiones, y es esa persona completa la que espera y la que está llamada a ir perfeccionándose, a ir cada vez siendo más humana, ¿no? Pero al mismo tiempo también no como algo nuestro. Eso Ireneo lo repite muchas veces, ¿no? Es Dios el que hace, nosotros somos hechos. A nosotros solo se nos pide, en el lenguaje de Ireneo se nos pide que amemos libremente, que eso es obedecer, en el sentido más evangélico de la palabra, amar libremente, y por eso obedeces, y guardar esa humedad que es el Espíritu Santo en nuestro barro moldeándose, ¿no? Si esto es así y nos creemos de verdad que Dios nos ha creado para que crezcamos hasta el final, hasta estar con Él, eso que esperamos, esa venida definitiva de Jesús, cuando decimos ven Salvador, y lo decimos en cada Eucaristía también, ¿no? Ven Señor Jesús. Es como ir acercándonos cada vez un poco más a Él. Tendría que llenarnos de un gozo y de una paz profundísima, sentir que cada vez que vamos caminando hacia el final también se va acercando a nosotros de alguna manera. Jesús viene, Jesús viene. No solo es que yo tenga que ir, porque sería terrible. ¿Quién tiene fuerza y capacidad para llegar hasta Dios solo? No, 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 no. Si es que no va de eso, va de que Él viene siempre, ¿no? Creo que esperar así el Adviento y hacernos conscientes de nuestras propias hemorragias, quizá podría ser un ejercicio bonito, ¿no? ¿Por dónde estoy perdiendo yo vida? Porque ahí es donde necesito clamar, ven Señor Jesús, y Él va a venir, viene siempre. Ojalá me encuentre, ¿no? Porque igual estoy en otras cosas, pero no donde necesito ser salvada. Pues ojalá nos encuentre el Señor Jesús. Bueno, Rosa, yo no sé si revelo, creo que no es un secreto, pero claro, cuando yo te propuse esta entrevista, tú me decías, yo creo que yo no voy a poder aportar, yo creo que no voy a... Sí, la verdad. Bueno, ya han visto ustedes todo lo que nos aporta Rosa. Y yo creo que del tema de la escatología, Rosa, dentro de una semana, ya para el próximo año,
es un tema que tendríamos que abordar desde esta perspectiva que tú nos ofreces. Así que si nos concedes Genial, otra entrevista, estaremos encantados de seguir hablando de estos temas. genial. Si esto es como tomar un café con amigos, es estupendo. Poder hablar de las cosas que nos alegran la vida y nos importan es un regalo. Sí, pues la verdad que en el fondo lo que hemos hecho es precisamente esto. Hemos estado hablando de Dios. Además, como ha salido todo tan natural, pues es un regalo, ¿no? Y yo creo que también hacer un apunte positivo sobre lo que son las redes sociales e Internet, que estando en diferentes lugares, también hoy nos podemos acercar, ¿verdad? Podemos acercarnos y sentir que estamos todos juntos pues en este proyecto de Jesús, de su iglesia, de su reino. Además, nosotros que somos religiosos, ¿verdad? Pues también nos Ujú. sentimos en la vida consagrada. También tú eres del corazón de María, religiosa de María Inmaculada, pero De también por María el corazón de Inmaculada, el María, corazón. que fue tan importante para el padre Claret, ¿no? Ujú. Nosotros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, así que estamos muy unidos por una Por el espiritualidad, corazón. por el corazón, por el corazón. Pues yo les invitaría a todos los que nos están escuchando a que lo que nos ha ido diciendo Rosa sobre la salvación, la salud y esos apuntes que nos ha ido ofreciendo con su propia experiencia también, pues podamos seguirlos llevando a nuestra vida, podamos dialogarlo también en familia o con nuestros amigos, porque son temas que hablamos mucho de salvación y en realidad no sabemos muy bien de qué se trata, como Rosa nos decía. Y a mí me encantaría que esta ponencia de Rosa pues algún día se convierta en libro, que la salud que nace de la herida pues llegue a muchísima gente porque puede hacer mucho bien. Rosa Ruiz, hasta muy pronto. Muchas gracias, Fernando. Siempre es un gusto hablar contigo, estar contigo. Pues queridos amigos, también nos vemos muy pronto y sigamos con este ambiente de esperanza. Hasta siempre.